¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie del deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Vamos llegando a los momentos culminantes de este libro, estamos entrando en los últimos capítulos. Estamos en el capítulo 76, si no me equivoco, llega hasta el 87, o sea que quedan ahí unos 12 capítulos. Y estoy muy contento de poder haber llegado hasta acá y haber tenido su compañía. Así que hoy los invito nuevamente a que podamos analizar las palabras de la sierva de Dios en esta historia que se trata de Judas, el discípulo que traicionó a Jesús. Vimos en los capítulos anteriores cómo lo hizo, que había hecho un contrato con los sacerdotes donde recibió 30 monedas de plata por besar a quien eh, era el Hijo de Dios. Era como una marca, ¿no es cierto? Él marcaba a quien estaba entregando. Y toda la primera parte del capítulo está muy interesante, los invito a leerla. Habla de lo que es lo que fue el carácter de Judas, ¿no? Que quizá en lo exterior, a lo que veía la gente, era un hombre derecho, muy pero muy valorado, y también esto hizo que él mismo siempre se enorgulleciera de sí mismo, que se creyera más que los demás, se creía más que los otros discípulos. Él era el único que podía llevar las finanzas y los negocios, y que sin él la obra nunca iba a avanzar. Creía que podía tomar mejores decisiones que Cristo mismo. Amaba el dinero, dice la sierva de Dios, pero no siempre había sido tan corrupto. Y ahora, al estar encargado de la caja o de la bolsa donde había el poco dinero que se manejaban Jesús y sus discípulos cuando ayudaban a los pobres y para su propia comida, él, cuando hacía algún favor o trabajaba, tomaba de eso como si fuese un pago para él, pero dice que delante de Dios era considerado como un ladrón. También nos cuenta que todo el tiempo las discordias siempre eran comenzadas por Judas, tanto sobre quién iba a ser el mayor, como también usaba versículos de la Biblia descontextualizados para hablar en contra de la misión de Cristo, no abiertamente, sino siempre pareciendo ser celoso de la causa, ¿no? Y sembraba dudas todo el tiempo en sus compañeros. Y aún así todo, Judas aceptó el puesto de ser ministro de Cristo, de ser un evangelista. Cristo no lo rechazó, le dio el poder de sacar demonios, de sanar enfermos, pero dice que Judas nunca logró entregarse completamente a Cristo. Él no dudaba de que Cristo era hijo de Dios, pero tampoco esta verdad lo había conmovido en el corazón como para dejar sus intereses a un costado, ¿no es cierto? Dice que era ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, y es por eso que Cristo lo colocó donde él pudiera verlo. Cuando en el aposento alto, en la Pascua, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Todo lo demás pensaron que se refería a ir a comprar las cosas para comer, pero Jesús sabía que ya estaba negociando con los sacerdotes, y Judas lo entendió, y Cristo le dio la oportunidad de que hasta ese momento se arrepintiera, y sin embargo la mente de Judas no se dio permiso para esto, ¿no es cierto? Dice que Judas hasta llegó a pensar de que él le iba a hacer el favor a Cristo, de que lo enjuicien y de que él se libre de sus enemigos y que entonces sea puesto en el trono de David, y que no era una traición, sino que era un favor que le estaba haciendo, y que encima él iba a tener un rédito económico, así que era un plan brillante, un plan perfecto. Y
creía que él podía manejar mejor las cosas que Jesús, que debían hacerse los planes que él trazaba, y nunca aceptó las palabras de Cristo en cuanto a su reino, que era un reino espiritual. Judas todo el tiempo veía lo material, veía el poder, veía las riquezas. Y el punto donde terminó de hacer el quiebre fue cuando María Magdalena eh, roció perfumes a los pies de Cristo y él criticó esta acción por lo que valía el perfume. Y Jesús, al retarlo, por una forma de decir, ¿no? Al cruzarlo en público, se hirió, o Judas dejó que su orgullo se sienta herido, y ahí fue donde decididamente empezó a manifestar ya el demonio que lo había posesionado. Judas quería una guerra de verdad, y creía que si Jesús dejaba que él dirigiera también a sus discípulos, iban a poder lograr lo que ellos querían. Y cuando Judas vio que a Jesús no le interesaba, que despifarraba, cuando vio que lo material no iba, ahí fue donde Judas se abrió y dejó que Satanás llene su corazón, ¿no es cierto? Las perspectivas de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. ¿Iban a quedar frustradas sus esperanzas? Judas no había llegado a la conclusión de que Jesús no fuera hijo de Dios, pero dudaba y procuraba hallar alguna explicación de sus poderosas obras. Fíjense que hasta en la vida de Judas, el punto central de discusión es en verdad si Jesús es hijo de Dios o no. Como vimos también en el capítulo pasado, lo es para cada ser humano, lo es para todo el cristianismo, de si en verdad Jesús es el Hijo de Dios o si simplemente es un rol o un título. Sigue diciendo que, bueno, el discurso en la sinagoga de Cristo acerca de que Él era el pan de vida, cuando Judas oyó que Cristo decía, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ahí vio Judas que Cristo ofrecía un beneficio espiritual, ¿no es cierto? Y ya eso lo terminó de molestar y empezó ya a tomar sus decisiones en la mente para favorecerse a sí mismo, ¿no es cierto? Eh, ya había abrazado, bueno, acá dice, la levadura del desamor. Y lo peor es que los discípulos no veían toda esta mala influencia que Judas producía. Ellos tenían hasta cierta reverencia eh, por Judas, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y lo usaba como una herramienta, ¿no? Como un canal para influir en los demás. Sin embargo, Judas no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. No murmuró abiertamente hasta la fiesta celebrada en la casa de Simón. Eso es lo que decía, ¿no es cierto?, anteriormente, ¿no? El orgullo herido y el deseo de venganza quebraron las barreras y la codicia, durante tanto tiempo alimentada, le dominó. Y acá es la parte que yo quería leer porque es una enseñanza para todos nosotros. Dice, así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Cuando persistimos en el pecado y no lo abandonamos, perdemos la protección de Dios y somos dominados por Satanás. No tenemos ningún tipo de fuerza para resistir al enemigo. Habíamos dicho que Judas esperaba que Cristo se librase, de que no iba a dejar que lo arrestasen, que ahí Judas iba a aprovechar justamente esa fuerza con la que Jesús se libraba para sentarlo en el trono de David. Sin embargo, cuando le dio el beso para traicionarlo, dice que Judas contempló a los apresadores de Cristo mientras, actuando según sus palabras, le ataban firmemente. Con asombro vio que el Salvador se dejaba llevar.
Ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos, presentándose delante de ellos como el Hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Fíjense que lo subrayé en verde porque quiero que ahora noten el peso del pecado sobre Judas. Dios no castigó a Judas, no le tiró un rayo, no le tiró fuego, no lo ahogó en un diluvio. Simplemente lo dejó a lo que él había decidido. Pero mientras hora tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia. La tortura de su conciencia. Culpable. De repente una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. ¡Es inocente! ¡Perdonale, oh Caifás! Era Judas. Era Judas, que estaba desesperado y el pecado lo estaba aplastando, lo estaba matando. Todos se asombraron. Judas tiró las monedas, las 30 monedas de plata delante del sacerdote. Todos vieron que los sacerdotes habían contratado a Judas, que le habían pagado. Sin embargo, cuando Judas dijo, estoy arrepentido, es inocente, el sacerdote le dijo, ¿y a nosotros qué? Fíjate vos lo que haces. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Fíjense el contraste entre los colores, porque de un lado vemos el carácter de Satanás en Judas, por otro lado vemos el carácter de Dios en Cristo. Vemos el peso del pecado, vemos el peso del pecado en Judas matándolo, vemos el comportamiento de Jesús, ¿no es cierto? Y esto es muy común, ¿sí? Personas que en algún momento, ante cierta situación, arguyen arrepentimiento, pero en realidad lo que tienen es miedo al castigo, ¿no es cierto? Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. Y me hace acordar cuando en la segunda venida todos se dan cuenta qué es lo que está pasando y dicen que las peñas, que las piedras nos aplasten. Sin embargo, no los aplastan porque Dios no tira piedras para que aplasten a nadie. Cada uno se aplasta solo por su propia culpa. Pero Judas no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo, para esta hora he venido al mundo. Recordemos que Cristo viene a representar el carácter de su Padre. Cristo no pronunció una sola palabra de condenación. Judas se condenó solo. Un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron todos la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pero si era hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de las ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando, ¡demasiado tarde, demasiado tarde! Sintió, por el pecado que lo estaba aplastando y por el pecado que le estaba quitando la vida, sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado, y la desesperación hizo que saliera y se ahorcara. Judas se prendió fuego por dentro. Más tarde ese mismo día, en el trayecto del tribunal de Pilato al Calvario, se produjo una interrupción en los gritos y burlas de la perversa muchedumbre que conducía a Jesús
al lugar de la crucifixión. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mientras pasaban por un lugar retirado, vieron al pie de un árbol seco el cuerpo de Judas. Era un espectáculo repugnante. Su peso había roto la soga con la cual se había colgado del árbol. Al caer, su cuerpo había quedado horriblemente mutilado y los perros lo estaban devorando. Eso es lo que genera el pecado. No hay un Dios ahorcando gente ni mandando perros a que se los coman. Hay personas alejándose de Dios, destruyendo su propia vida y creando su propio destino. Sus restos fueron inmediatamente enterrados, pero ya el ambiente no estaba como antes para burlas, ¿no? Dice, hubo menos burlas entre la muchedumbre y más de uno revelaba en su rostro pálido sus pensamientos íntimos. ¿Qué pensamientos íntimos? La retribución parecía estar cayendo ya sobre aquellos que eran culpables de la sangre de Jesús. Pero no nos confundamos, hermanos, porque a nosotros nos enseñaron a pensar de que Dios es un Dios vengativo, que al que no lo obedece, entonces va y lo castiga. E hizo que Judas fuera y se colgara y que los perros se lo comieran. Y la gente pensó que a ellos les iba a pasar lo mismo por haber, apresado y por estar por matar al Hijo de Dios. Pero sin embargo vemos que los principios del carácter de Dios son siempre los mismos y Dios no cambia. Dios no destruye al hombre, el hombre se destruye a sí mismo. Ni siquiera Jesús condenó a Judas, Judas se condenó a sí mismo, y el pecado terminó con la vida de Judas. En este caso se ahorcó, pero en otros casos bíblicos podemos encontrar que el pecado termina instantáneamente con la vida de algunas personas porque el peso del pecado te mata y te aplasta. Y vimos cómo a Cristo casi lo mató y no eran sus pecados, eran los nuestros. Y que si un ángel no lo hubiera fortalecido, Cristo hubiese muerto. El pecado es el que mata. Dios no lo hace de forma directa. Dios simplemente quita su protección, como hizo con Cristo, quita sus rayos de luz y su amor, para dejar que cada hombre tenga la recompensa de lo que decidió. Bendiciones, hermanos, y hasta el próximo capítulo.